Increíble. La camarera triunfa en una tarea sorprendente y silencia al millonario árabe con 155 M. Ana se movía entre las mesas de la bulliciosa cafetería en el corazón de Madrid, el cansancio adornando su rostro joven. Su madre, enferma, pesaba en su mente como una sombra alargada, recordándole que cada euro contaba. Hoy, el aroma del café y los murmullos cotidianos se sentían tan ajenos como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Pero la rutina se vio interrumpida por la entrada de un elegante hombre árabe, un magnate que lucía como salido de una película de Hollywood. Su mirada fría y su porte seguro atrajeron la atención de todos, incluidos sus compañeros de trabajo, quienes a menudo no perdían la oportunidad de menospreciarla. Ana sintió que su estómago se encogía de nervios y angustia. ¿Qué querrá este hombre de mí? Cuando el millonario se acercó, dejó caer una frase que pronto se convertiría en un reto. ¿Eres capaz de resolver este problema financiero para mí? La risa de burla resonó en el aire, y el ambiente se tornó tenso al instante. Todos sabían que Ana era solo una camarera, esa categoría que la sociedad había decidido ponerle. Pero, bajo esa superficie, su mente fervía, llena de números, fórmulas que danzaban en su cabeza como un eco olvidado. Ana sentía que el tiempo se detenía. Si lo hago, tal vez al fin reconozcan mi valor, se decía a sí misma, atrapada entre la desesperación y la ambición, el miedo y la determinación. La idea de salir de ese mundo que la había menospreciado la aterraba. Mientras su mente se sacudía con los cálculos, don Manuel, su antiguo profesor de matemáticas, apareció como un faro entre la multitud. Su mirada cálida y su sonrisa, aunque cansada, le recordaron que una vez los números habían sido sus aliados, no sus enemigos. La presión aumentaba. Ella sabía de lo que era capaz, pero la inseguridad se cernía sobre ella como una nube oscura. Una voz interior la cuestionaba. ¿Acaso no eres solo una camarera? ¿Quién se creerá que puedes competir con un hombre de negocios tan poderoso? Esa batalla interna comenzó a intensificarse. Entonces comenzaron los susurros. ¿Lo hará? No puede. Se sentía expuesta, vulnerable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ansiedad aumentaba y cada segundo parecía un tormento. Si no lo hago, si fracaso, todo seguirá igual, se decía, mientras su mente recorría la posibilidad de vivir un ciclo eterno de desprecio. ¿Era suficiente su valor para enfrentarse a la realidad? La angustia la invadió al acercarse el momento culminante. A medida que tomaba la hoja con el desafío en sus manos, la carga de sus sueños y de su familia presionaba sobre su pecho. Esto no solo es por mí, pensó, con cada músculo tenso. Es por todos los que no creen en mí. La lucha entre lo seguro y lo incierto y el deseo de demostrar su talento escondido amenazaba con derrumbarla. El silencio se hizo presente, y Ana tenía que tomar una decisión que iría más allá de los números. La conexión con su madre, su vida complicada, todo lo que había dejado atrás pesaba más que nunca. ¿Estoy dispuesta a cambiar mi vida o a seguir con la misma etiqueta que me han puesto? La respuesta resonaba en su mente mientras el millonario la observaba con interés. El futuro era incierto, pero el desafío estaba ahí, listo para ser enfrentado. Ana sintió cómo su corazón latía con fuerza. La verdad era inminente, su destino estaba a un paso de definirse, y la mirada del millonario la retaba, esperando una respuesta. El ruido de la cafetería se desvaneció en un eco distante, mientras el mundo se convertía en un pequeño universo enfocado en la hoja de papel que tenía entre sus manos. Ana, con el rostro ligeramente pálido, respiró hondo.
Algo en su interior comenzaba a transformar esa ansiedad en un foco de determinación. Quizás este sea el momento, pensó, recordando las decenas de noches en que se debilitaba por los pensamientos negativos, por la percepción que otros tenían de ella. La hoja estaba repleta de números y fórmulas que parecían una danza compleja, como si cada cifra exigiera su atención directa, su respeto. Aquel millonario no solo era un desafío, era una oportunidad para demostrar que su vida había tenido más que simples casualidades. Ana se centró en su formación. Las lecciones de don Manuel florecieron en su mente, recordándole que las matemáticas no eran solo reglas, eran un lenguaje que podía cambiar realidades. El crujir del papel bajo su mano era como un rugido de valentía. Con un movimiento decidido, tomó un bolígrafo y comenzó a hacer anotaciones. Sus pensamientos fluyeron como un torrente. Disectó el problema, desmenuzando cada componente. Su percepción comenzó a expandirse, viendo conexiones que antes permanecían ocultas. Comenzó a esbozar estrategias, dejando que su mente viviese libre, lejos del encasillamiento que otros intentaban imponerle. Mientras se sumergía en un mar de posibilidades, la mirada del millonario se tornó más intensa. La tensión dentro de ella comenzó a disiparse, transformada por la adrenalina que la embargaba. Cada número que anotaba hacía que sus dudas se fueran desdibujando. Esto no es solo un ejercicio, calculó contemplativamente. Es mi vida, es la oportunidad de romper con las cadenas del desprecio. El murmullo de sus compañeros se desvanecía. Ninguno de ellos conocía los sacrificios que había hecho, las horas que había dedicado a estudiar mientras servía cafés, pero incluso en su estado de alerta, una sombra de inseguridad persistía. ¿Y si no lograba resolverlo? El pensamiento se deslizó furtivo, como la brisa que sopla antes de la tormenta. Sin embargo, esa sombra se convirtió en combustible. Si no me atrevo a fallar, nunca sabré lo que puedo lograr, se prometió. La docente en su interior le decía que cada error es una lección, una escalera hacia el éxito. Con cada minuto que pasaba, los cálculos se alineaban con su visión. La solución comenzaba a revelarse en su mente, clara y nítida. Podía sentir la electricidad de su potencial. Esto era más que un desafío, era una palanca que podría catapultar su vida hacia nuevas alturas. Ana se sintió más cerca de reconocer su valía. Era como si un velo se levantara y una nueva realidad comenzaba a emerger. Sin embargo, antes de entregarle el trabajo al magnate, una idea le atravesó. Si él lo acepta, podría abrirme muchas puertas. Pero, ¿y si me rechaza? ¿Y si simplemente soy una camarera para él, nada más? La balanza de sus emociones se inclinó violentamente entre la esperanza y el miedo. Finalmente, con la hoja en mano y una mezcla de confianza y nerviosismo, se acercó al millonario. Mientras todos los ojos en la cafetería se posaban sobre ella, Ana dio un primer paso decisivo. Si fracaso, al menos habré sido valiente, pensó, y entonces su voz interior resonó con fuerza. Era un momento crucial, una bisagra en su camino. Al alzar la mirada, la expresión del magnate era neutral, casi indescifrable. Su corazón latía descontroladamente mientras se preparaba para presentar su solución. «Voy a demostrar que no soy solo una camarera», se dijo, «soy mucho más que eso». El silencio se volvió palpable mientras ella comenzaba a explicar su solución. El instante se sentía eterno, el resultado de su esfuerzo estaba a punto de revelarse. Pero en ese instante no pudo evitar notar que un nuevo personaje se acercaba a la mesa, y su presencia parecía alterar el ambiente. ¿Qué significaba su llegada para el desafío que había decidido enfrentar? La incertidumbre se adhirió a ella, y la verdadera prueba apenas comenzaba. Ana sintió cómo su estómago se contraía mientras el desconocido se acercaba, con una aura que desafiaba su propia confianza. La figura alta y bien vestido que se acercaba podía ser otro competidor, un aliado o la razón detrás de su posible fracaso. Su estómago dio un vuelco y durante un segundo las cifras en su mente se oscurecieron. La mirada del magnate no se desvió.
Él observó a Ana con interés, incluso mientras ella podría haberle parecido insignificante. En lugar de rendirse, algo dentro de ella se encendió. No se trataba solo de demostrar su capacidad, sino de despojarse de la imagen de la camarera que otros tenían de ella. La voz del millonario resonó en su mente. ¿Quién eres realmente? Respirando hondo, redobló su esfuerzo, olvidándose por un momento del nuevo personaje que perturbaba su atención. Con una modulación en su voz que la sorprendió, comenzó a exponer las bases de su solución, las fórmulas comenzando a cobrar vida ante sus palabras. Sin embargo, la inquietud persistía, atendiendo al intruso que se estaba acercando. La presencia del nuevo individuo, un hombre de rostro sereno pero con una indescriptible intensidad en sus ojos, no hacía más que amplificar su nerviosismo. Sutilmente, lo observó, tratando de silenciar el murmullo interno que clamaba por su inseguridad. Era cierto que iba camino a una representación, pero el miedo a ser interrumpida parecía retumbar en la atmósfera. A medida que articulaba argumentos y evidencias, sintió cómo su pasión se reflejaba en la tensión de la sala. Cada palabra se volvía más poderosa. En una fracción de segundo, su mente se alineó. Esto no solo es un reto matemático, es una batalla personal. ¿Podrían sus extremas preguntas sobre su habilidad y su futuro transformarse en una oportunidad gracias a su determinación? Finalmente, con un impulso imprevisto, se detuvo frente al magnate y miró al nuevo personaje directamente a los ojos. ¿Por qué estás aquí?, exigió en un susurro que solo él podría escuchar. La respuesta nunca llegó. Pero en ese instante, Ana desarrolló una resolución inesperada. La duda no sería su atadura. Mientras su mente conectaba los puntos de la fórmula que había preparado, se sintió más fuerte, como si el fuego de su valentía encendiera toda la cafetería. Pero no todo iba a ser tan sencillo. La sombra de la incertidumbre en su mente se volvió más intensa. ¿Y si él se opone a mi propuesta? ¿Y si este nuevo personaje está aquí para sabotearme?, se cuestionó. La reacción del magnate sería crucial. Su validar o invalidar podría determinar el camino que tomaría a continuación. La puerta del avivamiento personal frente a ella parecía disponible, pero solo si lograba superar este desafío. Cuando finalmente terminó de exponer, percibió un silencio pesado. La mirada del magnate se intensificó mientras procesaba la información. Por un instante, el tiempo se detuvo, y Ana, regocijándose en su propio avance, ya podía visualizar su mundo transformándose. Sin embargo, el nuevo personaje habló. «Espero que estés lista para el verdadero desafío», dijo con firmeza, mientras centraba su atención en Ana. La incomodidad se apoderó de ella de nuevo. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué quería realmente? Ana sintió que aquella pregunta atravesaba su mente como un rayo. La presión se intensificaba en la sala, y una vez más se encontró en una encrucijada. Tenía que tomar una decisión, continuar con su camino o atreverse a enfrentarse también a este nuevo desafío. El temor que había experimentado se estaba transformando, revelando nueva fortaleza en su interior. La mirada del magnate y la voz desafiante del extraño excavaron un eco visceral en su conciencia. La respuesta no solo definiría su futuro, sino también su descubrimiento más profundo sobre sí misma. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo? La sed de respuestas emergía. En ese instante, la tensión se convirtió en su realidad palpable, y Ana se preparó para lo que estaba por venir. ¿Se atrevería a desvelar su verdadera fuerza frente a lo desconocido? El aire en la habitación se volvió casi eléctrico, una corriente pulsante entre el desconocido y Ana. Ella se aferró a su portafolio, sintiendo cómo la presión la empujaba hacia adelante. Era el momento de decidir si se dejaría intimidar o si daría un paso hacia su evolución personal. Con una determinación renovada, enfocó su mirada en el misterioso personaje. Su voz tembló, pero el contenido fue firme. ¿Cuál es el verdadero desafío que propones? Si es superar mis límites, entonces te aseguro que estoy lista. La declaración resonó en la sala, y el magnate levantó una ceja mientras se giraba para prestar atención. El desafío había sido lanzado, una línea dibujada en la arena. El extraño sonrió levemente, una expresión que combinaba interés y desafío. He estado observando cómo te desenvuelves.
Quizás este no sea solo un entrenamiento del pensamiento crítico para ti. ¿Qué tal si integremos esto en un escenario más grande? Me gustaría saber hasta dónde eres capaz de llegar, Ana. Con cada palabra, su voz reverberaba, llevando una carga de expectativa que Ana sintió en los huesos. La idea de salir de su zona de confort la iluminó. ¿Un escenario más grande?, murmuró para sí misma, y pronto se dio cuenta de que no solo se trataba de números y fórmulas, sino de un reto mucho mayor que podría desafiar sus habilidades y su identidad. Nunca antes había imaginado una oportunidad así. Era el momento de dar el salto. El magnate intervino, su voz profunda resonando en la atmósfera densa. Me gusta verte reaccionar así, Ana. La presión puede ser tu mejor aliado. Pero debes entender que la confianza no solo se trata de seguridad, también es sobre tener la capacidad de adaptarte. Si puedes maniobrar a través de esta prueba, demostrarás que lo que has logrado no es solo momentáneo. Ana sintió que la presión aumentaba, pero este nuevo foco en su desarrollo personal la empoderó. Las dudas comenzaron a disiparse mientras analizaba cada palabra, cada matiz en su presentación anterior. Estaba en un cruce de caminos, donde el conocimiento y la confianza se entrelazaban. Se dio cuenta de que había estado en la búsqueda de aprobación, pero era hora de que buscara su propia satisfacción a través del reto. Con su mente en uno y otro lugar, comenzó a detallar cómo podría abordar lo que se avecinaba. ¿Y si transformara esto en una solución innovadora?, pensó. La idea se gestó en su mente como una chispa lidiando con la oscuridad. Propuso un proyecto que combinaría metodologías clásicas con enfoques disruptivos, añadiéndole su propio toque personal. Era su oportunidad para resaltar su potencial y, de paso, demostrar su destreza. «Estoy completamente dispuesta», le dijo al desconocido. «Tú propondrás el reto y yo me aseguraré de superarlo. Vamos allá». La seguridad de sus palabras le dio una nueva perspectiva, como si finalmente se estuviera desprendiendo de las cadenas que limitaban su autovaloración. El silencio que siguió fue palpable, la incredulidad llenando el espacio. ¿Lo había hecho? ¿Se había arriesgado a aceptar el desafío lanzado por un completo extraño? En ese instante comprendió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la camarera buscando un lugar en el mundo, era una mujer lista para enfrentarse a sus miedos. Mientras las miradas continuaban fijas en ella, Ana supo que este desafío era también un espejo. Necesitaba definir quién era más allá de sus circunstancias pasadas. Su vida estaba a punto de cambiar, y aunque no conocía la naturaleza del reto, estaba lista para lo que viniera. Entonces, ¿cuál es el primer paso?, preguntó, sus palabras transmitiendo una mezcla de inquietud y ansias de conquistar. Pero el hombre solo sonrió, y sus ojos brillaron con la promesa de lo desconocido. Comencemos por desbaratar tus límites, Ana. El camino apenas comienza, y créeme, te sorprenderás de lo que eres capaz. Una ráfaga de ansiedad se aferró a su pecho, y a la vez un torrente de valentía comenzó a fluir en sus venas. Con cada desafío, el que más le temía sería a ella misma. En ese instante, supo que el verdadero reto sería enfrentarse a sus propios miedos y preconceptos. Pero también era el momento de descubrir su esencia. Mientras tanto, en el fondo, la voz del magnate resonó una vez más. «Prepárate, Ana. Estás a punto de dar un paso hacia algo que definirá tu camino». Así, mientras se acercaba a lo desconocido, la pregunta persistente emergió en su mente. ¿Podría realmente desmoronar las barreras que la habían contenido hasta ahora? La lucha por su identidad apenas comenzaba. Ana se sintió sumergida en un torbellino de emociones mientras la propuesta del magnate resonaba en su mente. Sabía que se encontraba en una encrucijada, enfrentando no solo un reto profesional, sino un viaje muy personal hacia la autodefinición. Esa presión que antes sentía como una carga, ahora se transformaba en una chispa que avivaba su determinación. Sin embargo, la sombra de la duda aún acechaba, susurrando preguntas que la desafiaban a cada paso. Durante los días siguientes, Ana se sumergió en la investigación y la planificación. Cada pequeño avance se sentía monumental. Se pasaba horas en la biblioteca, devorando libros sobre innovación y liderazgo.
Su cerebro se convirtió en una esponja, absorbiendo estrategias y metodologías que pudiera adaptar a su visión. Con cada nuevo conocimiento sentía cómo su confianza crecía, pero el miedo a fallar seguía siendo un compañero molesto. Una tarde, mientras revisaba notas en su pequeño apartamento, se sintió inundada por un pensamiento inquietante. ¿Y si no lo logro? ¿Y si decepciono a quienes esperan algo de mí? Esa autocrítica la oprimía, pero decidió no dejar que la sumergiera en la parálisis. En lugar de eso, cada vez que aparecían esas inquietudes, las tomaba como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Así, lentamente, empezó a construir el esbozo de su proyecto. La idea de fusionar metodologías clásicas con un enfoque disruptivo se transformó en algo concreto, una plataforma que brindaría soluciones innovadoras en el campo que había elegido. Ana consideró elementos como la sostenibilidad y la responsabilidad social, dándoles un lugar central en su propuesta. Quería que su trabajo no solo destacara su competencia técnica, sino también sus valores relacionados con el impacto positivo en la sociedad. Una tarde, mientras detallaba los últimos puntos de su propuesta, el magnate volvió a aparecer. Su presencia, imponente e inspiradora, llenó la habitación. ¿Estás lista para presentar tu visión?, preguntó con un destello de intriga en sus ojos. Sí, respondió Ana, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Cada palabra parecía salir de su boca envuelta en un velo de ansiedad. Se sintió expuesta ante su figura enigmática, pero al mismo tiempo sabía que este era el momento que había estado esperando. Las miradas de otros asistentes en la sala se dirigieron hacia ella, y en ese instante recordó el poder de su propia narrativa. Sergio, el hombre que hasta hacía poco no era nada más que un desconocido, ahora era el símbolo de sus tumultos internos. Ana compartió su propuesta, cada cifra y cada innovación iluminada por su pasión. Mientras hablaba, las dudas comenzaron a disiparse gradualmente. El magnate escuchó atentamente, su rostro una máscara de concentración. Ana sintió una extraña mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento. Era más que una presentación, era una afirmación de su valor, una declaración de quién era. Cuando terminó, el silencio en la sala fue ensordecedor. Finalmente, el magnate rompió la tensión. «Es impresionante», dijo, y su voz resonó con una autoridad que resonó en el corazón de Ana. «Has desbordado los límites que te autoimponías». Esa validación era como aire fresco tras una larga inmersión bajo el agua. Sin embargo, dentro de ella, la batalla aún no había terminado. La pregunta se hizo evidente. ¿Podría mantener este impulso y gestionar las expectativas que venían con el reconocimiento? ¿Todo esto era suficiente para mantener a raya sus temores más profundos y confirmar su nuevo camino? Mientras Ana contemplaba esas preguntas, un atisbo de inquietud afloró. El magnate, a punto de impartir su evaluación, levantó una ceja, como si leyeran el nerviosismo en su mirada. «Pero hay algo más que debes enfrentar. Lo que te espera va más allá de esto». Ana supo en ese instante que su viaje apenas comenzaba. Cada respuesta podría traer nuevos retos. Con el peso de sus preguntas en ciernes sobre ella, comprendió que había una línea delgada entre el éxito y el abismo del miedo. Sin más preámbulos, lo que podría ser su nuevo reto se presentó, y el ambiente palpitaría de tensión ante lo desconocido. ¿Realmente podría sostener su valía en un mundo donde la línea entre triunfo y fracaso era más borrosa de lo que jamás había imaginado? Cada paso adelante podría arrastrarla hacia una verdad que nunca soñó, pero que estaba ahí. A punto de descubrir. La verdadera prueba no sería el qué, sino el quién se convertiría a raíz de esto. Ana se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La conversación con el magnate se repetía en su mente como un eco constante, navegando entre la ansiedad y la adrenalina. Esa sensación reverberaba en su pecho, recordándole que el desafío no se limitaba a una significativa presentación, sino a todo el camino que había decidido emprender. Había llegado el momento de probar no solo su idea, sino a sí misma. En su escritorio, los documentos que una vez parecían abrumadores ahora se disponían organizados, cada hoja representando un aspecto del proyecto que había ido tomando forma. Se le veía decidida, pero un hilo de duda amenazaba con ahogar su determinación. ¿Acaso había sido lo suficientemente persuasiva? ¿Su propuesta realmente abordaba las necesidades del mercado?
Las preguntas se instalaban como sombras en su mente, pero esta vez Ana eligió enfrentarlas. Decidió buscar mentoría. Llamó a un antiguo profesor que había sido clave en sus años universitarios, un experto en innovación empresarial, conocido por su rigurosidad. La conversación fue intensa. Ana expuso su idea y, en voz alta, reflejó sus dudas. La crítica constructiva de su mentor desafió su visión, estirándola más allá de su planteamiento inicial. Tu propuesta es un buen punto de inicio, pero le falta un enfoque más audaz. ¿Qué tal si incorporas tendencias actuales que aún no se han explorado en tu sector? La sugerencia la tomó por sorpresa. Lo que antes había considerado una estrategia arriesgada, ahora se convirtió en una posibilidad intrigante. Anejar nuevos elementos a su proyecto podría ser el giro que le diera la diferenciación que tanto buscaba. A medida que debatía y exploraba las sugerencias de su mentor, la chispa de la creatividad comenzó a encenderse en su interior. Ana se dio cuenta de que el miedo no era un obstáculo, era un catalizador. Los días siguientes fueron frenéticos. Se lanzó en una maratón de investigación y realización. Ana se zambulló en el análisis de tendencias de la industria, identificando áreas de innovación que antes habían quedado a la sombra. Así, comenzó a reescribir partes de su propuesta, integrando un fenómeno emergente que conectaba las empresas con las comunidades de una forma que ella nunca había imaginado. Sin embargo, en la soledad de sus noches de trabajo, la sombra del miedo seguía madurando. Inicio de su lucha interna, el pensamiento recurrente de que podría perder de vista su identidad en su deseo de sobresalir. A veces se preguntaba si el éxito valdría la pena, si implicaba una traición a sus valores fundamentales. Aquí, el dilema latía más fuerte. ¿Podría encontrar un punto donde la ambición profesional no aplastara su esencia moral? La ansiedad creció cuando regresó al espacio del magnate. Había entendido que lo que le esperaba no sería solo una oportunidad profesional, sino un juicio del equilibrio interno que había alcanzado. A su llegada, sintió que todos los ojos estaban puestos en ella, una vez más en el centro de atención. Pero ahora, el peso de sus convicciones la empujaba a un lugar más seguro que antes. El magnate sonrió al verla, sus ojos brillando con curiosidad. Cuando finalmente fueron a hablar, Ana tomó la iniciativa. He ajustado mi propuesta, incorporando nuevas ideas que pueden transformar el enfoque hacia, comenzó, y en el momento que compartía su visión, notó que su voz, antes temblorosa, cobraba fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera completar su exposición, el magnate la interrumpió con una pregunta incisiva. ¿Estás dispuesta a defender cada pieza de esta nueva estrategia? Porque aquí no solo buscamos innovación, también buscamos tu autenticidad. Ana sintió cómo se helaba el ambiente. Aquella pregunta cortante resonó profundamente en su mente. Sabía que no solo exponía un proyecto, sino también su propia vulnerabilidad. En un instante, la confesión interna de que el éxito podría requerir sacrificios se hizo aparente. Mirando a su alrededor, una verdad surgió entre las dudas que aún la asediaban. La lección más grande sería darse cuenta de que la distancia entre el temor y el valor era uno de los pasos más relevantes que tendría que dar. Sí, respondió finalmente, sintiendo que la incredulidad se transformaba en claridad. Me comprometo a defender todo lo que he presentado, porque es una extensión de quién soy y lo que valoro. Mientras el magnate buscaba en su rostro algún indicio de vacilación, Ana comprendió que cada palabra, cada decisión definiría no solo su proyecto, sino también su propia identidad en este nuevo mundo empresarial. La pregunta que la impulsaba se tornó más clara. ¿Podría atravesar el terreno de su creación sin perder su esencia? Mientras el magnate parecía reflexionar, un nuevo desafío se presentaba ante Ana. No olvides que el viaje apenas comienza. Justo en un par de semanas tendrás que presentar ante un panel de inversores. Se espera que sea la semana que cambiará el rumbo de tu carrera. Así, en medio de un torrente de emoción y dudas renovadas, Ana se encontró en el umbral de algo mucho más grande. Cada paso la acercaba a un destino incierto, y el eco de la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Está dispuesta a ser la protagonista de su propia historia, aun si eso significaba arriesgarlo todo? Ana se sumergió en la devastadora realidad de su próximo desafío. Con cada día que pasaba, su mente se llenaba de pensamientos sobre la presentación ante los inversores. En un momento de introspección profunda, se dio cuenta de que no solo estaba jugando su futuro profesional, sino también el legado de su proyecto. Era su oportunidad para transformar su idea en una guía que pudiera inspirar a otros, y no iba a dejar que el miedo la detuviera.
Estudió a los inversores que se sentarían ante ella. No eran solo figuras monetarias, eran personas con un enfoque contundente sobre los negocios y el impacto que su inversión podría causar. Ana se planteó no solo la necesidad de impresionar, sino también de enseñarles el valor que su proyecto podría aportar al mundo. El sentido de responsabilidad se apoderó de ella, un fuego interno que la motivaba a salir de su zona de confort y afrontar sus inseguridades. Las noches de trabajo se convirtieron en rituales. Ana se despertaba antes del amanecer, su mente clara y lista para explorar nuevas ideas. Creó esquemas visuales, arrojó ideas en post-its coloridos y utilizó cada rincón de su apartamento como un espacio de inspiración. El miedo que antes la paralizaba se metamorfoseó en persistencia. Cada crítica constructiva que había escuchado se convirtió en un ladrillo en la construcción de su confianza. Estaba decidida a mantener su esencia. Con el apoyo de su mentor, dejó de lado algunas propuestas iniciales que no resonaban con su visión personal. Ana se daba cuenta de que en esta búsqueda no solo había que ganar, sino también ser auténtica. Hacer lo correcto significaba que, si su propuesta no era bien recibida, al menos habría defendido con orgullo lo que creía. El día de la presentación llegó. El espectro de la expectación se volvió casi tangible al entrar a la sala. La energía pulsante de sus compañeros, los murmullos y el sonido de las sillas moviéndose, todo se intensificaba en una sinfonía de nervios. Pero, a medida que tomaba su lugar frente a un vasto grupo de desconocidos, algo hizo clic en su interior. Esa camarera que había desafiado los pronósticos no iba a quedar relegada a un rincón de la historia. Ana respiró hondo y empezó a hablar. Cada palabra fluyó con la convicción de alguien que no solo presenta un proyecto, sino que defiende sus valores. Su voz resonaba y las proyecciones en la pantalla acompañaban su explicación con claridad. El fenómeno emergente que había integrado en su propuesta empezó a cobrarse vida ante sus ojos, reflejando un enfoque que interpelaba a la necesidad de construir puentes entre las empresas y las comunidades. El silencio que a veces se traducía en escepticismo ahora se convirtió en atención entusiasta. Sin embargo, la presentación no estaba exenta de obstáculos. Un inversor se levantó y cuestionó la viabilidad de su propuesta en un tono mordaz. ¿Realmente crees que esto hará una diferencia? Ana sintió el pulso acelerarse en sus sienes, un destello de pánico atravesó su mente. Pero en lugar de ceder a la presión, recordó el peso de sus convicciones. Sí, respondió estrictamente. No se trata solo de una idea, se trata de un compromiso de mi parte para generar un cambio positivo. La miraban con una mezcla de sorpresa y consideración, y se dio cuenta de que había logrado capturar su interés. Los intercambios continuaron, las preguntas se hicieron más profundas y cada respuesta que daba también la sumergía más en su propio proceso de autodescubrimiento. Cuando finalmente terminó, no sabía si había conquistado a esos inversores, pero una erupción de energía brotó en su interior. Ana no era la misma mujer que había entrado en esa sala, se había convertido en alguien que, más allá del temor, se había atrevido a mostrar su auténtico yo. Mientras se retiraba, recibió un mensaje de su mentor. El verdadero éxito no radica en conquistar a los demás, sino en haber dejado de lado el miedo y haber defendido lo que realmente importa. De camino a casa, una mezcla de adrenalina y satisfacción nubló su mente. Pero entre la alegría, un pensamiento la inquietó. ¿Qué acciones requerirían de ella para mantener esa autenticidad en el camino hacia el éxito? Se dio cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. Cuando llegó a su hogar, encontró un correo de aquella reunión, que podría cambiarlo todo. El título decía, Resultados de la evaluación. Con el corazón en un puño, Ana dirigió su mirada hacia la pantalla. ¿Estaría lista para la revelación que le esperaba? Ana respiró entrecortadamente, mientras su pulgar tembloroso se posaba sobre el botón de abrir el correo. El indicador de carga giró, aumentando la tensión que se apoderaba de su mente. ¿Y si todo este esfuerzo no valió la pena?, se cuestionó, aunque en su interior sabía que había dado todo de sí. Aún así, el eco de sus inseguridades la acompañaba como un viejo conocido. Hacía tiempo que había decidido no permitir que el miedo dictara sus acciones, pero ahora el test de su esfuerzo se acercaba. Finalmente, el mensaje se desplegó en la pantalla. Las palabras intercaladas entre la expectativa y la desesperación la absorbieron.
Apreciada Ana, nos complace informarte que has recibido el apoyo que solicitaste. Las letras se entrelazaban en una danza de felicidad y pavor. ¿Cómo podría haber logrado las expectativas de esos inversores? Sin embargo, un párrafo posterior la hizo detenerse en seco. Las letras parpadearon cuando su mente aleteó entre la confusión y la clarividencia. Había recibido el respaldo que tanto anhelaba, pero también un comentario adicional que le apuntó al centro de su incertidumbre. Esperamos que, en futuros encuentros, puedas responder a las dudas sobre la sostenibilidad de tu proyecto. Ana se sintió despojada de su euforia. El desafío que había creído superado se manifestaba de nuevo. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo debía abordar esas preocupaciones? La idea de encontrar respuestas dejó de ser una carga y se transformó en una nueva misión. Esta vez, el compromiso no solo sería con su proyecto, sino con su crecimiento como profesional. Ana se dio cuenta de que no podría limitarse a ser una presentadora. Debía también ser una investigadora. A la mañana siguiente, decidió que sería el momento de actuar. Se sumergió en la literatura sobre sostenibilidad empresarial sin apenas miramientos. La búsqueda de información se convirtió en un desafío, no solo para alimentar su propuesta, sino también para expandir su conocimiento y su capacidad de influencia. Las lecturas se tornaron exhaustivas, pero lo que comenzó como una obligación se transformó en una fuente de inspiración. Con cada capítulo que leía, sus ideas se volvían más fluidas y sostenibles. Cada concepto se entrelazaba con la visión de su proyecto, solidificando aún más su propósito. De manera inesperada, su mente empezó a articular nuevas estrategias que no solo respondían a las exigencias de los inversores, sino que también alineaban sus ideales con la práctica. Ana estaba recurriendo a un fragmento de sí misma, un talento oculto que no había reconocido plenamente hasta este momento: su capacidad de adaptación y reinvención. Un mes después, un nuevo evento se preparaba, un encuentro donde podría presentar su propuesta refinada. La invitación decía que estaría junto a varios líderes de la industria, un panel similar a aquel donde había sentido que había atravesado su peor temor. Pero esta vez, todo había cambiado. De manera consciente, había convertido sus nervios en una sembradora de determinación. Ana sabía que no solo se trataba de dar una respuesta a las críticas, sino de fomentar una nueva conversación. Con cada práctica frente al espejo, ensayaba no solo lo que diría, sino cómo lo sentiría. Aquello que antes había sido un punto de quiebre, una versión de lo que temía, se tornaba en una fuerte plataforma de autoconfianza. Al llegar al evento, reconoció la cara del mismo inversor que había cuestionado su propuesta la primera vez. Ana no sintió miedo, sino un resurgimiento de la determinación que había cultivado. Mientras lo observaba cruzar la sala, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Y si esta vez, en lugar de esperar preguntas difíciles, pudiera darles respuestas inspiradoras? Con esa pregunta en mente, se sintió lista para mostrar al mundo que su voz podía ser un catalizador de cambio. Sin embargo, había un giro inesperado. Un nuevo mensaje sorprendió en su teléfono. «Ana, por favor, tenemos que hablar», decía. El nombre del remitente la dejó sin aliento. ¿Era posible que el inversor rebelde quisiera encontrarse con ella antes del encuentro? Las posibilidades y la incertidumbre se agolpaban en su mente. Era el momento de prepararse para más que solo una presentación. Al recibir el mensaje, un torrente de emociones se desató en Ana. La brevedad del texto contrastaba con la profundidad de su significado. La incertidumbre de un encuentro antes del evento la abrumaba, pero también presentaba una oportunidad para reafirmar su posición. Ana se percató de que no podía dejar que la ansiedad definiera su respuesta. Había estado en este camino de crecimiento y desafío profesional, y era hora de demostrar que estaba lista. Con su respiración controlada, decidió que esto no sería una charla improvisada. Tenía información valiosa acumulada de sus lecturas y prácticas, y estaba decidida a entrar en la reunión con una estrategia clara. Escribió una lista de puntos que quería tratar, asegurándose de que cada uno fuese relevante no solo para su proyecto, sino también para abordar las preocupaciones del inversor. Esto era más que una defensa, era una oportunidad para construir una relación. El día del encuentro llegó,
y mientras se preparaba frente al espejo, reflejaba no solo su exterior, sino el cambio interno que había logrado. Cada pequeña mejora en sus presentaciones, cada debate mental sobre la sostenibilidad de su proyecto la habían llevado a este momento. Al salir, había dejado atrás a la Ana que dudaba. En su lugar, emergía una mujer segura de sus capacidades. Al llegar a la cafetería donde se verían, encontró al inversor sentado en una mesa apartada, revisando unos documentos. Su presencia era imponente, y Ana sintió una punzada de nerviosismo, pero pronto se reafirmó. Había trabajado demasiado duro para temerle a nadie. Se acercó con una sonrisa compuesta, y tras el saludo inicial, se sentó frente a él. La conversación comenzó de manera cordial. El inversor abrió con preguntas generales sobre su proyecto. Ana respondía con fluidez, sintiéndose cada vez más en control de su discurso. Sin embargo, sabía que pronto tendría que abordar el elefante en la habitación, la sostenibilidad. «Apoyo su iniciativa», dijo el inversor interrumpiendo sus pensamientos. «Pero su proyecto enfrenta un reto importante. ¿Cómo planea demostrar la viabilidad a largo plazo de su modelo?». Este era el momento crítico, el instante en el que todas sus lecturas e investigaciones debían resplandecer. Ana respiró hondo, recordando cada registro que había analizado y cada concepto que había interiorizado. «He encontrado varias fuentes sostenibles que respaldan nuestra estrategia de operación. Lo que trabajaremos no solo debe ser innovador, sino también responsable. Aquí he esbozado algunas nuevas métricas que clarifican nuestro impacto ambiental», empezó a explicar, deslizando con destreza los documentos que había preparado. El inversor tomó nota, y por primera vez, Ana percibió su interés genuino. La sala se había llenado de un aire de expectación. Cada respuesta de Ana no solo era una defensa, era una afirmación de su lugar en la industria, de su compromiso hacia un impacto real. Conforme avanzaba la conversación, su confianza crecía, y las preguntas que antes parecían desafíos se transformaron en un diálogo enriquecedor. En el instante en que el inversor asintió con la cabeza, un destello de comprensión pasó entre ellos. Ana se sentía imparable, había convertido sus dudas en respuestas tangibles, y eso la llevaban a un nuevo nivel profesional. Sin embargo, no podía ignorar el pequeño rugido de inquietud que aún resonaba en su interior. A pesar de la claridad del momento, había un aspecto de la conversación que aún no había tocado. «Y sobre la financiación», comenzó el inversor, y Ana supo que la clave que faltaba podía estar a punto de surgir. Pero antes de que él se explicara a fondo, el momento de la verdad se expandió en el aire, cargando de posibilidades que podrían cambiarlo todo. ¿Qué más había detrás de esa reunión? La respuesta se asomaba en la esquina de su mente, y lo único que sabía era que el tiempo los apremiaba. Ana miró a su alrededor, observando el entorno familiar de la cafetería, donde una vez se sintió como una mera camarera. Ahora, al conversar con el inversor, ese mismo entorno se había transformado. Espacio se transformaba en un escenario de trabajo, de desarrollo y de crecimiento. Había llegado a un punto en su vida que nunca soñó alcanzar, pero el trayecto no estaba exento de nuevos retos que la llevarían a dar otro paso adelante. A medida que el inversor continuaba hablando, Ana se concentró en escuchar atentamente. La forma en que él planteaba sus inquietudes y sus expectativas la llevaban a estructurar un nuevo modelo de presentación en su mente. Entendió no solo el valor de los números, sino también la importancia de las narrativas que acompañaban a esos datos. Cada frase que le dedicaba era una reafirmación de su voz y de su presencia en una industria que podía parecer abrumadora. Entiendo la importancia de la sostenibilidad en el contexto actual y estoy dispuesta a ajustar nuestro enfoque conforme a esas expectativas sin perder de vista nuestra esencia, respondió Ana con seguridad. La claridad en su discurso y la determinación en su actitud reflejaban una mujer que había dejado atrás las dudas. Ella sabía que presentar su propuesta no solo implicaba defender ideas, sino también construir conexiones con un propósito. El inversor esbozó una sonrisa. Eso es lo que quería escuchar. La capacidad de adaptarse y responder a las demandas del mercado no solo es vital, es esencial para el éxito de tu proyecto. Ese reconocimiento resonó en su interior como un eco de afirmación y de valentía.
Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ana aprovechó el momento para profundizar. He elaborado un plan que incluye no solo métricas de impacto, sino también relaciones colaborativas con comunidades. El cambio real se realiza a través de vínculos genuinos y confianza mutua, compartió, sintiendo que cada palabra daba forma a su visión, no solo como emprendedora, sino como agente de cambio. La conversación fluyó, y con cada argumento que planteaba, Ana sentía que se estaba posicionando en un lugar que era completamente suyo. Era el momento culminante de su viaje de autodescubrimiento y crecimiento profesional. Aquella ansiedad que la había perseguido durante meses no era más que un eco lejano. Mientras el inversor hablaba sobre posibles líneas de financiación, Ana se sintió segura, capaz de presentar su enfoque innovador y responsable ante aquellos que, en su mente, representaban la cumbre de la inversión empresarial. Había logrado no solo abrir un diálogo, sino también reafirmar su convicción en que un proyecto no solo debía ser competente, sino que debía reflejar su esencia y propósito. Todo parecía alinearse cuando, al concluir la reunión, el inversor le extendió la mano en señal de reconocimiento. Estoy dispuesto a apoyarte, Ana, no solo por el proyecto, sino por la claridad y pasión con la que lo defiendes. Has demostrado ser más que una simple camarera, eres una visionaria con potencial. Esas palabras la atravesaron como un rayo de luz. Ana sintió una oleada de orgullo. Durante años había luchado entre su identidad profesional y las expectativas ajenas, pero ahora, frente al respaldo oficial, comprendió que había conquistado algo más significativo: su propia autenticidad. Cuando finalmente abandonó la cafetería, una sonrisa iluminó su rostro. Cada paso que daba en la calle era un testamento de su arduo trabajo. Ni la incertidumbre ni el miedo serían su cadena. Se había liberado de ellas, reclamando su lugar en el mundo de los negocios. Sabe que el camino apenas comienza. Ana está lista para enfrentar nuevos retos, dispuesta a demostrar que su historia es inspiradora y poderosa. Cada desafío que supere será otra piedra en la construcción de su legado. El día que su madre la vea hablar en una conferencia sobre innovación será el verdadero triunfo. No solo para ella, sino para todas las personas que, al igual que ella, buscan desafiar las expectativas y mostrar al mundo su valor. Mientras regresaba a casa, sintió que cada nuevo amanecer traería consigo la oportunidad de crecer aún más. Fue en ese instante de confusión entre el eco de la cafetería y la calidez de su hogar que comprendió: el verdadero viaje no se trata de lo que uno hace, sino de quién uno se convierte al enfrentar los desafíos de la vida. Ahora tiene la determinación de seguir avanzando y de nunca dejar que nadie defina su capacidad. El honor de ser ella misma es el verdadero galardón, y Ana está decidida a disfrutar cada paso de este emocionante camino que ha elegido. Si te ha inspirado la transformación de Ana y quieres ver más historias emotivas y llenas de superación personal, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenos a seguir creando contenido poderoso. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción importa y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.